Hola, en este video vamos a realizar dos actividades relacionadas con geometría en superficies curvas y navegación. La primera es con una naranja, para explorar cómo se comportan los ángulos en una superficie esférica. La segunda es con Google Maps, para calcular la distancia ortodómica entre dos ciudades. Vamos con la primera. Para medir estos ángulos interiores del triángulo utilicé un transportador flexible y pues ya ahí los fui anotando y los que me dio fueron los siguientes. El ángulo A me dio 70 grados, el ángulo B me dio 80 grados y el ángulo C 70 grados. Después pelé la naranja con mucho cuidado tratando de no dañar el triángulo que se había dibujado anteriormente. Hice pequeños cortes alrededor de la figura para poder despegar la cáscara en partes grandes. Una vez retirada la cáscara, la extendí en un plato y como tenía todavía un poquito de naranja pegajosita abajo de la cáscara, pues sí se quedó pegada, extendida. Y ya ahí volví a tomar los ángulos interiores con el transportador para checar las diferencias. Al estirar la cáscara para que quede plana, los ángulos cambian debido a que estamos deformando una superficie curva. Al volver a medirlos ya planos, los ángulos se redujeron aproximadamente a que el ángulo A nos dio 60 grados, el ángulo B 60 grados y el ángulo C 70 grados. Lo que pudimos observar es que la primera vez que hicimos las mediciones de los ángulos interiores en la naranja, la suma de los tres ángulos interiores nos dio 220 grados, lo cual es posible en superficies curvas como la esfera de la naranja. La razón por la que los ángulos son más pequeños cuando los medimos con la cáscara extendida tiene que ver con las reglas de la geometría plana, que se aplican cuando trabajamos sobre superficies planas. En la geometría esférica los ángulos pueden ser mayores a 180 grados, ya que la curvatura de la superficie afecta en las distancias y los ángulos entre los puntos. En cambio, cuando extendemos la cáscara sobre algo plano, la geometría plana se hace presente y los ángulos disminuyen debido a la falta de curvatura. Por eso cuando medimos los ángulos en la superficie plana, ahora sí la suma de los ángulos nos da 180 grados. Actividad 2. Distancia ortodrómica. Ahora pasamos a la segunda actividad. Usamos Google Maps para obtener las coordenadas geográficas de dos ciudades ubicadas en diferentes países. Nosotros elegimos la Ciudad de México y París, Francia. Con estas coordenadas calculamos la distancia ortodrómica, es decir, la ruta más corta que seguiría un avión sobre la superficie curva de la Tierra. Esta distancia se llama arco de círculo máximo. Para hacer el cálculo utilizamos una herramienta en línea de navegación aérea. Empezamos calculando la distancia directa entre el aeropuerto de Ciudad de México y el aeropuerto de París en una aplicación llamada Great Circle Mapper. Distancia de aproximadamente 5.710 millas, que son unos 9.190 kilómetros. Luego calculamos la distancia de la ruta con escala, primero volando de Ciudad de México a Madrid y después de Madrid a París. Para este cálculo la distancia total que nos dio fue de 6.302 millas, lo que equivale aproximadamente a 10.142 kilómetros. Podemos observar que, aunque ambas rutas comienzan en el mismo punto, la curva de la Tierra y la trayectoria afectada por las escalas modifican la distancia recorrida. En resumen, aunque las distancias directas y con escala son diferentes, ambas dependen de la curvatura de la Tierra y de cómo se calcula la distancia más corta entre los puntos.